Bueno, acabo de ver a un rinoceronte lanudo, lo he titulado. Me he equivocado, lo siento, pido disculpas, en realidad son dos, pero es que acabo de ver a dos rinocerontes lanudos hubiera quedado horrible y lo he cambiado un poquito, ¿vale? Esto va de arqueología, va de ir hacia atrás en el tiempo y demostraros algo de lo que hacemos o hemos hecho en unas excavaciones, ¿de acuerdo? Espero que os guste. A diferencia del trabajo anterior que se ha presentado, yo no os voy a hablar de lo que sé tanto como de lo que estoy haciendo en la actualidad, ¿no? En realidad ahora lo que os voy a mostrar es una cosa que acabamos de enviar a una revista hace 15 días aproximadamente. Es un trabajo muy reciente. En vez de hablar de un tema general, lo que he cogido y digo, bueno, ¿en qué estoy trabajando en la actualidad? ¿Qué es lo que estoy haciendo, no? Bueno, pues he realizado un estudio con dos compañeros, Diego Arcedillo y Jesús Jordá. Y claro, como se trata de estudiar el pasado, en realidad lo que hacemos muchas de las personas que nos dedicamos a estudiar el pasado es juntarnos con gente que cubra diferentes especialidades, diferentes áreas de trabajo, de investigación. El trabajo del pasado suele ser un trabajo interdisciplinar, en el que se suman diferentes personas que saben de diferentes cosas que las que sabes tú mismo, ¿no? En este caso es con un paleontólogo que trabaja en la actualidad en la Universidad de Isabel I y con un geólogo que trabaja en la Universidad Nacional de Educación a distancia, ¿no? Y todavía este artículo no ha sido admitido, es decir, ha sido enviado a una revista y va a pasar una serie de revisores. Pero yo ya os lo cuento previamente a lo que hemos llegado, o a buena parte de lo que hemos llegado. Esto comienza con un grupo arqueológico y espeleológico que está en Salas de los Infantes, que nos dice, oye, que hay una cueva en Ortiguela y que se han encontrado restos arqueológicos que parecen muy interesantes, etcétera, etcétera. No nos sorprende demasiado, porque en Ortiguela, bueno, pues ya conocíamos algunos sitios que habían proporcionado restos antiguos, ¿no? Conocíamos entre Ortiguela y Covarrubias, en toda esta área de la Arlanza, se habían encontrado restos en dos cuevas, uno que se llama Coamillán y otro que se llama La Ermita, que habían sido excavadas en los años 60 y habían proporcionado restos de hace unos 40.000 años aproximadamente, ¿no? Incluso recientemente, hace 2 años, se han encontrado hallazgos que están excavando algunos compañeros muy cerquita, que han proporcionado restos instrumentales, elementos líticos, tallados, percutidos por homínidos, de igual unos 300.000 años muy cerca de Ortiguela. Con lo cual, bueno, no nos sorprendió que pudiera haber cuevas con materiales antiguos, ¿no? Nos hablaron de una cuevecita en la zona del río Valparaíso, se abre sobre un valle precioso y en ese valle hay una pequeña cavidad, ¿no? Y dijimos, bueno, pues vamos a investigarla y nada más llegar vimos que en superficie había algunos restos, ¿no? Planteábamos un permiso de excavación que enseguida nos concedieron y con un grupo de la Universidad de Burgos, con estudiantes, licenciados y una doctora, planteamos ahí un trabajo de excavación. Cuando fuimos allí, por desgracia, buena parte del yacimiento estaba hecho unos zorros. Habían ocurrido dos cosas. Primero, había gente que había llegado y había picado y había movido buena parte de los sedimentos de la tierra que había en el anterior y había alterado la superficie. Y además, resulta que en esta cavidad ha funcionado como una surgencia kárstica, como un sumidero, y ha habido movimientos de agua en el interior durante muchísimo tiempo. Buena parte de la tierra bajaba y subía en función de ese sumidero que había. Con lo cual, gran parte de los estratos, de los distintos niveles que íbamos diferenciando, pues no eran claros en su adscripción cronológica, es decir, no sabíamos situarlos en el tiempo. Fíjate, para que os hagáis una idea, hicimos tres catas, y es que incluso en la parte inferior de una de las catas, de uno de los sondeos que hicimos,
pues nos encontramos con materiales de estos que se llama terra sigillata, que son propios de la edad romana y que nos aparecían muy abajo, incompatibles temporalmente con lo que había asociado, ¿no? Esta terra sigillata se llama tierra con sello y se fabricaba industrialmente en el mundo romano, ¿no? Pero es que al lado de ello nos aparecían fragmentos de la época del Neolítico, de la época de la Edad del Bronce, es decir, parecía una especie de totum revolutum en el que tuvimos que ir aislando por zonas donde había elementos prácticamente inalterados y donde no podíamos sacar ningún tipo de información al respecto, ¿no? Una cosa muy llamativa que encontramos es que había cantidad de restos óseos, ¿no? Además de la cerámica, nos encontrábamos con huesecitos de muchos animales y particularmente notable era la cantidad de animales que había pequeñitos, ¿no? Encontrábamos restos de erizos, encontrábamos vértebras de peces, algún molar de puercoespín, restos de aves como este tarso metatarso de una grulla y muchísimo conejo, ¿no? Y no es muy frecuente, pero ya nos estaba dando idea de que iba a haber una enorme riqueza en huesos en el interior, ¿no? El hecho de que se hubieran conservado elementos tan pequeñitos, ¿no? De animales tan pequeños. Y justo empezaron a salir también pues, restos de grandes herbívoros como ciervos, caballos, asnos, cabras, rebecos, uros y jabalí. Y lo que más nos emocionó en un primer momento era que podíamos acercarnos a la cronología del depósito cuando empezamos a encontrar una serie de instrumentos líticos. Nos encontramos con que había fragmentos que habían sido extraídos al golpear cuarcitas, cuarzos, varios tipos de siles, y además estaban golpeados de una manera muy particular, es decir, con mis alumnos cuando les dices, venga, fabrica un cuchillo, bueno, pues no saben hacerlo, no saben buscar los ángulos adecuados, no saben pensar cómo extraer un buen cuchillo que sea efectivo a la hora de luego cortar la carne, ¿no? Bueno, pues esta gente lo hacía, es decir, mentalmente tenía la capacidad de ver un bloque de piedra y saber cómo había que golpearlo para sacar el cuchillo, la punta perfecta, para que eso fuera operativo a la hora de trabajar, ¿no? Y era una manera de tallar la piedra, de golpearla, de sacar unos cuchillos muy propia de una época muy concreta, que es la época de los neandertales, ¿no? Cuando empezamos a ver este tipo de piedras dijimos, hemos pillado un yacimiento realizado o provocado por neandertales. ¿Quiénes son los neandertales? Pues ese tío bueno que veis ahí a la derecha con su familia. Gente alta, muy fuerte, con una complexión más bien baja, con una capacidad pulmonar grande, en continuo movimiento y de los cuales además conocemos que eran grandes cazadores y recolectores que sabían o que conocían la técnica de generar el fuego y que ocuparon prácticamente toda Eurasia, sobre todo Europa y una gran parte de Asia, ¿no? Y son los homínidos que vivieron en Europa entre hace aproximadamente unos 150.000 y 35.000 años de antigüedad. Son los descendientes de unos personajes que son muy conocidos en la ciudad de Burgos, ¿no? Que son los heidelbergensis, muy bien representados por Miguelón en el Museo de la Evolución Humana, ¿no? Y es una línea filogenética, es una línea de homínidos que en gran medida desapareció por completo. Algunos de los genes se mezclaron con genes de nuestros antepasados, de los Homo sapiens, podemos hablar de ellos con posterioridad. Algunos de estos genes, algunas de esas personas se mezclaron con los Homo sapiens, pero nos queda aproximadamente un 4% de genes neandertales. Es decir, desaparecieron como especie del continente y muchos consideran que en gran medida se debió precisamente a nuestra presencia, a la presencia de nuestros antepasados, los Homo sapiens. Pero en cualquier caso, el hallazgo era magnífico, estábamos en una cronología muy antigua, de unos homínidos tremendamente atractivos y con los cuales íbamos a poder conocer muchísimas cosas del pasado. Y una de nuestras grandes sorpresas, y lo que vengo a hablaros ahora, es que
aparecieron los rinocerontes lanudos en la cueva. No demasiados restos nos aparecieron. Por desgracia solo encontramos 3 restos dentarios y ningún resto postcraneal, ningún resto del esqueleto. Hay un molar, hay un diente de leche, hay otro diente definitivo, hay superior e inferior del maxilar y de la mandíbula. Y parece que pertenecían a 2 individuos. En concreto, este es un diente de leche, pudo ser un individuo que tuviera 3, 4 años de edad, sabemos bien cuándo nacen los dientes, cómo se van desgastando y en qué momento son sustituidos por los dientes definitivos, como nos ocurre también a todos nosotros. Y luego había otro diente que estaba tremendamente desgastado, la superficie oclusal, con la superficie con la que masticamos, estaba prácticamente destruida. Era un individuo casi que podríamos decir que era senil, era un individuo casi anciano, ¿no? Por lo tanto, dos individuos estaban ahí representados, ¿no? Los rinocerontes, su nombre significa rinoceros, es decir, junta 2 palabras, el cuerno y la enorme piel gruesa que tienen, ¿no? de paquidermo, ¿no? La mezcla de tener un cuerno en la nariz y esa piel tan gruesa, yo creo que le convierte en un animal casi mítico, ¿no? Es decir, que no es frecuente encontrar precisamente rinocerontes lanudos. Surgieron hace muchísimo tiempo, aproximadamente lo he puesto ahí, unos 2,5 millones de años. Parece que surgieron en Asia, en la zona del Tíbet, y con el avance de los hielos y la distribución a lo largo de Eurasia, parece que se fueron moviendo hacia el norte y que luego se dispersaron hacia Eurasia. Le tenemos registrado desde hace 460.000 años en el norte de Europa. Son unos animales grandísimos. Probablemente creo que son los segundos más pesados que conocemos después de los elefantes en el medio terrestre. Tienen más de 2 metros y al menos 2 toneladas. Normalmente llegan a las 3 toneladas, ¿no? Son animales que a pesar de tener 3 toneladas son bastante rápidos, se mueven mucho más que precisamente un elefante, ¿no? Y curiosamente, estos animales, aquí pongo algunas características de piernas cortas, rabo también muy pequeñito, las orejas también son cortas, vivieron en ambientes glaciales y por eso todas sus extremidades son bastante cortas, ¿no? para aprovechar el calor. Y otra particularidad que tienen muy interesante es que tenían unos grandes cuernos. Los cuernos son muchísimo más grandes, superiores a los cuernos que tienen los actuales rinocerontes, la mitad de los cuales, por cierto, están en peligro de extinción. Y en vez de ser tan torneados, son algo afilados, es decir, son losángicos, ¿no? en gran parte de su desarrollo, y son enormes. En el caso del colodonta, el diente delantero era tremendo y parece ser, en contra de lo que generalmente se tiende a pensar, probablemente no era para atacar a las personas o para atacar a otros animales, era más bien para presentarnos una especie de estado de salud, ¿no? Al resto de los miembros del grupo y decir, mira qué guapo, qué lozano y qué bien me encuentro, ¿no? Si te vienes conmigo vas a tener unos hijos estupendos, ¿no? Gracias a mí. También dicen que les podía ayudar bastante, como ocurre en los mamuts, que tienen grandes colmillos, ¿no? Que giran, es decir, que hacen como ángulos. Igual estaba relacionado con el hecho de que buscaran nutrientes en el suelo y el propio cuerno les ayudara a eliminar la nieve y buscar las hierbas de las que se van a alimentar. Y si el nombre de rinoceronte viene de nariz y de cuerno, pues el nombre de colodonta muchos dicen que es un nombre completamente desafortunado, ¿no? Que no aprovecharon bien la oportunidad de darle un auténtico nombre propio de lo que luego es, con ese triple pelaje que le caracteriza y que le hizo vivir
en ambientes tan duros y tan fríos, ¿no? Bueno, en realidad le pusieron el nombre, mezclando coelo y donta, de diente ahuecado o de diente con agujeros o con cavidades, porque la particularidad que tiene el coelodonta, pero que tampoco es tan llamativo especialmente, es que sus dientes están tremendamente abiertos y hay muchas protuberancias y muchos huecos en el interior, ¿no? En lugar de fijarse en el enorme colmillo que tenía delantero, pues bueno, pues se fijaron precisamente en esa particularidad de los dientes, ¿no? Es un animal extinguido, todavía se siguen encontrando en Siberia y en sitios del norte. Fijaros, desapareció hace solamente 10.000 años, es decir, que ha tenido una enorme vida larga desde el tiempo que os estaba hablando con anterioridad, de más de 400.000 años que había llegado a Eurasia. Por lo tanto, hasta hace muy poco estaba entre nosotros. Y gracias precisamente a esos hallazgos en el Polo Norte, en el Ártico, pues hemos visto o hemos aprendido algo de cómo se comportaba, de qué comía, etcétera, 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 ¿no? Se han estudiado el sarro que tiene pegado en los dientes, se han buscado en esas cavidades que quedaran partículas sedimentarias que nos hablaran de su alimentación, y oye, lo que se ha descubierto es que se alimentaba probablemente de las típicas hierbas del mundo que caracteriza a la tundra, ¿no? Quizá no hay un ecosistema exactamente, o no era un ecosistema exactamente igual al que hay ahora en la tundra, pero desde luego era frío y era tremendamente seco, y en esa época convivía con animales como los que tenéis aquí, el mamut, el reno, el alce irlandés, ese megalóceros de astas de hasta 2 metros de diámetro, con el antílope saiga, con el glotón, con el zorro ártico, y probablemente abundaban los bisontes, caballos, etcétera, etcétera. Es decir, animales que soportan bien el frío y que en muchas ocasiones se alimentan, como en el caso del rinoceronte, de hierbas, sobre todo de hierbas que iban abriendo precisamente y descubriendo quizá con esos grandes cuernos, ¿no? Líquenes, musgos, brezos, abedules, pinos, abetos, sería lo que caracterizaría ese paisaje que estamos tan acostumbrados en el norte de Eurasia. Pero amigos, la historia es que ese paisaje que vemos ahí en el norte de Eurasia no estuvo en el pasado circunscrito precisamente a eso que vemos ahora en los mapas o que vemos en fotografías. Hubo una época, que en parte ha hablado precisamente Juanjo con anterioridad, hubo una época en que había glaciaciones, es decir, hubo periodos en que hizo muchísimo frío y las masas de hielo no estaban circunscritas a la zona del Ártico, sino que llegaban muy abajo y configuraron todo un paisaje en Eurasia en el que la tundra y la estepa era tremendamente abundante. Precisamente se sabe ahora que pudo haber momentos en que hubiera hasta 8 grados centígrados de media inferiores a los actuales en la Tierra. Es decir, el hecho es que había momentos, variando por supuesto de lugares, en que hacía muchísimo frío, muchísimo más frío que en la actualidad. E incluso, yendo más allá, hubo momentos en que hace aproximadamente 62.000 años y 18.000 años que el clima de esta época que se denomina Pleistoceno, que generalmente tendemos a ver que cada vez hacía más frío, bueno, pues es que hubo momentos, en este momento, entre 60 y 20.000 años aproximadamente, en que hubo muchísimo más frío. Se le conoce como episodios Heinrich, que están marcados en gris, en que grandes masas de hielo que estaban en el polo fueron desgajadas precisamente de las zonas polares y vinieron en grandes masas atravesando todo el océano. Por lo tanto, cambiaron realmente la configuración de lo que es los vientos y lo que es la temperatura general que hubo en la Tierra. Y es precisamente en estos periodos entre 60 y 20.000 años cuando asistimos al fenómeno de la bajada de los coelodonta, la bajada de los rinocerontes lanudos, precisamente hacia la península ibérica. Y en concreto,
en la zona de la península ibérica lo que nos encontramos es que empiezan a menudear, empiezan a aparecer entre 34 y 46 mil años numerosos rinocerontes. Estos son datos de dataciones en diferentes depósitos de la península ibérica en las que se han encontrado restos de rinocerontes lanudo. Es decir, el yacimiento de la mina de Ortiguela no es un caso súper excepcional, hay unos cuantos más que se han ido encontrando, hay aproximadamente unos 25 yacimientos donde se han encontrado, pero tiene la particularidad de que es el dato más antiguo que conocemos precisamente dentro de esta enorme época fría que existió. ¿Hubo rinocerontes lanudos que bajaron a la península ibérica antes? Probablemente sí. Puede que hubo oleadas hace 150.000, 300.000 años en que viniera alguno, pero todo el grueso aparecieron en esa enorme época fría que os acabo de mencionar. Y parece que el sitio de la mina, el sitio de Ortiguela, inaugura precisamente esa enorme presencia de rinocerontes lanudos en la península. Lo que debieron sentir estas personas cuando vieron a los grandes mamuts y a los rinocerontes lanudos por estas latitudes debió ser impresionante. Imaginaros eso, animales de 3, de 7, hasta 7 toneladas que llegaran allí. Imaginaros las raciones de carne que podían dar. Imaginaros los mitos que pudieron haber surgido al ver a ese tipo de animales que parecían realmente de otro mundo. No es extraño entonces que encontremos o que veamos en algunas cuevas que empezaron a dibujarlos o empezaron a grabarlos. Esto es de un sitio, a ver que voy atrás, esto es de un sitio de Asturias, en el Pindal, que además, si alguna vez vais por allí, es un paraje precioso y el guía siempre te dice, y fijaros en el corazón dibujado, que seguramente los cazadores del Paleolítico disparaban ahí sus flechas porque sabían que ahí podían matarle, ¿no? Pero bueno, en esta cueva de Chauvet, en Francia, vemos rinocerontes enfrentados, o en esta plaqueta de nuevo de Asturias, en las Caldas, donde vemos en toda esta maraña de rayas, ahí dibujadito, cómo se desmenuza y se intuye que hay un perfecto rinoceronte, si pudiéramos seguir, como han hecho los investigadores, esa figura. Es decir, formaba parte del ideario de estos cazadores-recolectores el dibujar y el grabar precisamente a esta especie de grandes gigantes de la prehistoria. Bueno, pues llegaron esos mamuts, llegaron los rinocerontes lanudos, llegaron los renos, todos esos llegaron a la península ibérica en esa época, es decir, todo un conjunto de fauna fría empezó a llegar. Y encontramos yacimientos en la Extremadura portuguesa, los encontramos sobre todo en el área cantábrica y también en el área catalana. Y muy desperdigados hay unos puntos aquí en Madrid y otros en Granada, ¿no? Hasta Granada llegaron estos animales de fauna fría. Sin duda venían del norte, venían de ese descenso de temperaturas, de esas capas de hielo, de esa masa de hielo que estaba permitiendo que todos estos gigantes del frío se sintieran a gustos en la península ibérica. Por supuesto, aquí también convivían incluso con corzos, con rebecos, con ciervos. Por eso digo que el ecosistema no era exacta, idénticamente a la tundra que nosotros conocemos. Se mezclaron con esos animales que soportaban el frío, aunque no eran animales de frío. Lo que ocurrió es que algunos entraron y se quedaron durante mucho tiempo e incluso pasaron por diferentes etapas en las que no hizo tanto frío. Entraron cuando hacía mucho frío y aguantaron en momentos un poquito más templados. El hallazgo de la mina, además, nos da oportunidad de entender cómo llegaron a Madrid o cómo llegaron al Padul, a Granada, ¿no? Tradicionalmente nos decían, bueno, pues lo que ha ocurrido es que venían por Francia, colonizaron toda la zona norte, vinieron hacia el noreste y fueron a lo que actualmente llamamos Cataluña, y llegarían por el Valle del Ebro, descenderían hacia Madrid y luego hacia el Padul. Ahora, con los hallazgos que hemos encontrado en Ortiguela, otro sitio que hay en el norte de Palencia y otro que hay junto a la actual ciudad de Segovia, bueno, pues nos estamos planteando que el paso no fue directo hacia el sur, sino que hubo entradas a la meseta que antes no se conocían. Y está la presencia también de yacimientos en el norte de la provincia de Burgos, de Palencia, etcétera, de esta época,
que bueno, nos planteamos la posibilidad que esos pasos que siempre nos aparecen en los informativos de está cerrado el puerto de Estacas de Trueba, también está cerrado el puerto... Bueno, pues todos esos pasos del Cantábrico, pues igual en aquel momento también funcionaban como pasos para los grupos humanos y los animales, ¿no? ¿Por qué? Porque, oye, no es ninguna bobada, pero tenemos una cantidad de yacimientos del Paleolítico Medio de neandertales en toda la zona norte de Castilla y León, e incluso tenemos restos humanos en unos cuantos lugares, ¿no? Tenemos restos humanos en Güérmeces, tenemos restos humanos en Ojuguareña de neandertales, y en la Sierra de Atapuerca, en 2 de los yacimientos, también tenemos restos de neandertales. Es decir, si es tan rico el registro del Paleolítico Medio de esta época de los neandertales y de restos humanos, pues ¿por qué no iban a venir también del norte y llegar precisamente a esa zona del norte de la península? Aquí he puesto el que quizás es el hallazgo más importante de neandertales, el situado en Güerbes, es justo donde acaban las estribaciones del Cantábrico y se abre hacia la llanada de Santibáñez de Zarzaguda, ¿no? Pero bueno, otro problema que se plantea, además, otra idea que nos ha surgido a la hora de investigar en este yacimiento, es decir, vale, muy bien, el clima, frío, la época 52.000 años, habéis averiguado, pero ¿y ese rinoceronte cómo llega ahí? Es decir, ¿quién la ha matado? ¿Cómo la ha matado? ¿Cómo ha llegado a esta cueva, ¿no? Bueno, pues de esto no hablamos demasiado en el artículo porque hay un punto de especulación que ahora vais a ver, pero bueno, me parecía interesante en la charla también hablar de ello, ¿no? ¿Cómo podemos acercarnos a esto de quién mató o quién comió a este rinoceronte, ¿no? Bueno, pues por varias técnicas, he puesto aquí varias. Tafonomía, zooarqueología, estudios forenses, etnografía, etnohistoria. No os voy a aburrir con lo que significa cada una de estas especialidades. Pero digámoslo así que lo que tratamos es de reconstruir la historia de ese fósil que hemos encontrado. Es decir, tratamos de analizar sobre sus superficies y sobre lo que sabemos de etología de animales y de antropología y etnografía de los seres humanos, cómo pudo haber sido el comportamiento en el pasado, ¿no? Bueno, pues a eso nos dedicamos en el laboratorio, a tratar de ver cómo pudo haber acontecido. Lo primero que nos planteamos es, pero vamos a ver, nosotros, unos debiluchos homínidos, algunos más débiles que otros, por lo que veo en la sala, ¿no? Pero estos debiluchos homínidos eran capaces de cazar a esta gente o de matar a esta gente de 3 toneladas. Realmente cuando uno repasa las ilustraciones de los años 60, 70, 80, bueno, nos han pintado siempre a los seres humanos como unos formidables y maravillosos cazadores. Es decir, no hay ninguna duda para nosotros mismos que somos la releche y que somos capaces de abatir a cualquier animal. ¿Es esto verdad o nos están vendiendo una moto? Porque ¿para qué quieres tú tanta carne? ¿Qué vas a hacer con ello? Bueno, pues claro que sí que es verdad. Los estudios que hemos realizado etnográficos de pueblos primordialmente de África, es que esta gente era capaz de cazar rinocerontes, es capaz de cazar rinocerontes, elefantes y todo lo que se tercie. He puesto los elefantes porque no he encontrado ilustraciones de rinocerontes, pero individual y colectivamente se pueden cazar. Una técnica muy apropiada en solitario es coger, ponerte encima de un árbol con una lanza en zonas que pasan los elefantes. Por supuesto, estás bien cubierto de mierda para oler a lo que tienes que oler y que no te localicen, y cuando pasa, clavárselo por arriba. Pero mejor que por arriba es por abajo. Los paquidermos, los elefantes, los rinocerontes, tienen una piel muy gruesa, pero en toda la zona inferior no están tan recubiertos de piel gruesa. Por lo tanto, es factible, si eres capaz de acercarte bastante a ellos, si te colocas cerca de los pasos y no te huelen, de clavarles una lanza en la zona inferior, precisamente, en la zona no lejos de la zona de los genitales, ¿no?
porque esa zona no la tienen cubierta. Ya la sé, se juegan la vida y hacía tanto por la carne, al menos en los pueblos que nosotros conocemos, ¿no? Como muchos de los pueblos pigmeos, los Visa, los Kung y toda esta gente. Se hace mucho por prestigio, se hace por ritos de iniciación y por lo tanto eran capaces precisamente de jugarse la vida para poder volver con esa pieza, ¿no? También es frecuente que tú intentes cortarle los tendones de las patas, ¿no? Si eres capaz de aproximarte a ellos sin que te huelan, bien cubierto, te diriges a la zona de las piernas y por la zona de atrás les cortas los tendones e inmediatamente logras que ya no puedan correr, es decir, que tarde o temprano vas a poder acceder a ellos. Por supuesto, en la actualidad se usan armas de fuego, se usan lanzas de metal, etc. Pero todavía los que no lo usan son capaces de generar trampas en zonas húmedas donde les atrapan. Y son capaces también de ir colectivamente y lanzarles flechas y lanzas envenenadas. Por lo tanto, sí que es factible y sí que sabemos que se podían cazar. Pero es que además, cuando nos vamos al pasado, tenemos yacimientos donde sabemos fehacientemente que los han cazado. Tenemos este sitio en Inglaterra, en Bosgrove, donde vemos un coxal con marcas de corte, con el tajo carnicero que le han aprovechado. Ahí no sabemos si es cazado o carroñado, pero al menos han consumido la carne. Pero es que hay sitios donde sabemos que llegaron los primeros a los despojos. En este sitio de Hualamulun, en China, de hace 60.000 años, nos encontramos con marcas en la mandíbula que le han sacado la piel, que le cortaron la lengua, que le visceraron entero. Es decir, un aprovechamiento integral que era factible en diferentes periodos. Por lo tanto, sí, no era frecuente consumirlos, pero sí que se podía hacer en el pasado, ¿eh? Y no solo los humanos son capaces de consumir o de atrapar a esos rinocerontes. En el yacimiento de la mina, en Ortiguela, nos encontramos con huesos que están muy mordidos, muy mordisqueados. Y nos encontramos con coprolitos. ¿Sabéis lo que son los coprolitos, no? La caca que está sólida, precisamente de algunos carnívoros que comen tantos huesos que su caca, en vez de ser de vegetales, como sería la de un herbívoro, están llenas de pequeños fragmentos óseos y se mineraliza con mucha facilidad. Todos los que tengáis perros o animales domésticos lo sabéis. Bueno, pues comparando cacas con cacas, somos capaces de identificar, iba a decir la caca madre, pero somos capaces de identificar quién lo ha hecho. Igual que las deposiciones humanas tienen una morfología, os estoy dando hambre, ¿eh? Igual que las cacas humanas tienen una morfología, bueno, pues las cacas de los distintos animales tienen distintas morfologías y podemos reconocer quién ha sido el actor o actores que han trabajado o que lo han hecho en ese momento. Y además, en la mina, en este yacimiento de Ortiguela, nos encontramos con muchísimos restos de carnívoros. Carnívoros que eran capaces o bien de abatir o bien de trasladar a estos grandes paquidermos, ¿no? Nos encontramos, hombre, con animales cuyo poder de masticación y cuya capacidad para matar o traer un hueso de rinoceronte no es muy alta, como un zorro, ¿no? O como un tejón, pero es que hay animales como los osos que son capaces de alimentarse precisamente de carne, aunque primordialmente sean vegetarianos. Y sobre todo, tenemos hienas. Las hienas, y en concreto las hienas que había en esta época, eran tremendamente poderosas, eran muy fuertes y eran capaces, con las mandíbulas que tenían, de romper un fémur precisamente de rinoceronte entre sus dientes. Por lo tanto, son capaces de abatir un rinoceronte y lo vemos en los documentales de la 2 y los podemos estudiar en la actualidad. O sea, no hay problema. Por supuesto que es más fácil, tanto para las hienas como para los seres humanos, carroñear en muchas ocasiones que cazar. Es decir, es más fácil encontrarte un animal muerto a veces que enfrentarte a esas 3 o 5 toneladas que estábamos hablando con anterioridad. Pero era factible, tanto para los hiénidos como para los seres humanos, el cazar o el trasladar precisamente a esos animales. Bueno, pues una vez presentados a varios de los protagonistas,
hay que decantarse por las posibilidades de uno y otro, y es aquí donde entra en juego un cierto sentido común más que las pruebas directas de lo que aconteció para ver quién pudo llevar esos rinocerontes a una cavidad como es la de la mina en Ortiguela. Hombre, pues a favor de los seres humanos no tenemos demasiados argumentos y por eso lo he puesto en la balanza que pesa poco. Es verdad, hay presencia humana manifestada por los instrumentos, pero tampoco son muchos los que hemos encontrado, ¿no? Sabemos que en el pasado y en el presente, hasta hace poco tiempo, los humanos eran capaces de cazar o al menos de consumir precisamente a estos grandes paquidermos, ¿no? Hemos visto que vivieron los humanos en la cueva, algunos huesos tienen marcas de corte y hemos visto que hacían fuego también en el interior, hemos encontrado algunos huesos quemados, pero a casualidad, ninguno de los restos de rinoceronte ni está quemado ni tiene marcas de corte, es decir, no hemos encontrado la pistola humeante que nos diga que los humanos mataron o se llevaron a ese rinoceronte a la cavidad. En el momento actual tenemos más pruebas de que pudieran haber sido las hienas las que, al menos, si no lo cazaran, llevaran a esos dos rinocerontes a la cavidad. ¿Por qué? Muchísimos carnívoros, muchísimos restos, además de los carnívoros. Hay más restos de carnívoros que de herbívoros en la cavidad, por lo tanto, muy probablemente funcionó como un cubil el interior. Incluso hemos encontrado bastantes carnívoros inmaduros, algo típico precisamente de los cubiles, ¿no? Y hay hienas, esos grandes y poderosos predadores que les hemos visto en cantidad de ocasiones en la actualidad y en el pasado que consumen a los rinocerontes y a los herbívoros, por lo tanto, pudieron haber sido ellos. Son numerosos los huesos que hemos encontrado mordidos y hay además huesos digeridos, es decir, expulsados del estómago después de haberlos comido por parte de los carnívoros y también que han sido defecados, es decir, que han pasado por todo el tracto digestivo, esos coprolitos de los que hablaba antes, ¿no? Cuando ponemos en la balanza a ambos agentes, pues bueno, nosotros nos decantamos por el momento por el hecho de que fueron las hienas las principales protagonistas del evento, ¿no? Y aquí acabo. Hombre, la moraleja que se me ha ocurrido es que no creáis que el frío ha comenzado hace 4 días y que Burgos empezó a hacer frío cuando vosotros habéis nacido o habéis llegado a esta ciudad. No, no. Da la impresión de que aquí ha hecho siempre mucho frío. Podríamos sacar más moralejas, por ejemplo, el hecho de que es probable que todavía tengamos esos genes neandertales y que por lo tanto los neandertales todavía estén aquí. Algunos comportamientos nos hacen pensar que los hiénidos todavía siguen entre nosotros y que todavía tenemos hienas en la ciudad de Burgos, pero lo que sí que hay algo que parece que tenemos claro es que con el calentamiento climático que hay ahora, la probabilidad de que vengan de nuevo rinocerontes a las nudos a Burgos es cada vez mucho menos probable. Muchísimas gracias. Bueno, a vuestra disposición, si tenéis alguna pregunta o alguna sugerencia, alguna idea. Ojo. Tengo un montón, pero así, esto que has dicho ahora, claro, yo lo primero que pienso es que esto aparece, el yacimiento está, los restos de rinoceronte están en una cueva, en un abrigo por lo menos. Lugares de aglutinación. Es decir, sitios donde están parte del grupo, donde llevamos los instrumentos, donde llevamos la comida, donde hacemos el fuego, generamos un espacio doméstico. Entonces los humanos podemos cazar a 2 kilómetros, pero nos llevamos parte de las presas a donde están el resto de nuestros compañeros. Y los carnívoros hacen lo mismo. Por eso te he dicho que podía haber un cubil de hienas, porque también encontramos restos de inmaduros.
Las hienas tienen la particularidad de que tienen dos tipos de depósitos en cavidades. Son las zonas de crianza y luego son los lugares donde se reúnen, comederos. Por ejemplo, tú has encontrado un animal en un momento determinado, ese animal tratas de pegarte la panzada de comer todo lo que puedas, con total rapidez. Por ejemplo, un león se puede comer de una sentada 150 kilos de carne, porque tienes que maximizar el tiempo. Después coges y fragmentas y tratas de llevarte una parte a otro lugar donde lo puedas comer con más tranquilidad. El caso del leopardo es paradigmático. Si puede, se lleva toda la presa entera a lo alto de un árbol. Los lobos ahora sabemos que no apenas desplazan, pero sabemos que en el pasado lo hacían. Bueno, pues los hiénidos se llevan la carne, trozos grandes, pequeños, lo que puedan, son capaces de arrastrar muchísimos kilos, se lo llevan al lugar donde están las crías, donde están sus compañeras. Han generado una especie de guardería, las hienas, ahí están los bebés, se han quedado 4 o 5 cuidando de todos y los demás han salido, primordialmente las hembras, que son un poquito más grandes que los machos, están cazando y se van a llevar los restos. Los humanos hacen lo mismo, humanos, hiénidos, todos llevan a comederos, a lugares de aglutinación, a sitios donde está el resto del grupo. Compartimos el alimento. ¿Sí? Pues nada más, muchísimas gracias. Tengo otra pregunta. Una cosa que has comentado es por analogía con la caza de bichos grandes en culturas actuales, ¿no? La idea de que la caza de animales tan enormes podía tener también un carácter ritual y no solamente para alimentarse. Pero claro, ahora solo hay animales tan grandes en zonas cálidas. Es decir, que en las épocas en que bajaban aquí los rinocerontes y los mamuts y tal, eran épocas muy frías, y durante las glaciaciones, claro, me imagino que te matas un bicho de esos y donde lo tengas, mala no se te va a poner la carne, ¿no? O sea, que la comparación... Que se te va a poner... Es un ambiente muy distinto. Te va a durar un poco más, pero también se va a poner mala. O sea, fíjate en las motivaciones. Ahora todos estamos acostumbrados. ¿Por qué se cazan los elefantes o por qué se cazan los rinocerontes? Por la carne, ¿no? Juan Carlos, al parecer, no. Juan Carlos, no. Pero la farmacopea china, tampoco. Y los visa que les van a solucionar la vida a esa persona y a toda su familia durante un año, tampoco. Es decir, van a vender ese producto de la caza, ¿no? Por lo tanto, hay otras motivaciones que propiamente la carne. Diréis, bueno, eso es en la actualidad, ¿no? Lo de la carne. Pero es que pensar por un momento en un grupo de cazadores del Paleolítico. Vamos a suponer que fueran 80 personas, 40, ¿no? Los que formaban el grupo. Y se encuentran a un elefante o se encuentran a un rinoceronte en aquel momento. No dan abasto. No se pueden consumir a todo ese animal en un plazo corto. La carne dura un poco más, pero aún así se va deteriorando enseguida. Tienen unos estómagos que les permite comer carne incluso en mal estado, cosa que no podemos en la actualidad. Pero tiene una fecha de caducidad. ¿Qué se inventaron probablemente estas personas cuando encontraban a un animal así? Pues encontraron un prestigio de grupo. Lo que hicieron fue comunicar al resto de grupos que había en el entorno que ellos tenían un animal enorme para compartir. Y ese era el gran momento de fiesta. Es decir, eran capaces de generar tal cantidad de comida que podían decir, vosotros, se hacían señales, por supuesto, mandaban a una persona corriendo que dijera a otro grupo, que tenemos esto. Y era la enorme oportunidad de contarse dónde están los lugares buenos, dónde hace mejor tiempo, dónde hay menos carnívoros, dónde hay oportunidades de encontrar todo. O sea, funcionaba como un lugar de aglutinación en el que se intercambiaban
todas las noticias, se contaban sus historias, intercambiaban parejas, se formaban, se fusionaban y se fisionaban grupos. Era la salsa realmente de las relaciones sociales.